Y si el verdadero origen de tu cansancio diario, de tu hinchazón persistente y de esa sensación incómoda que arrastras desde hace años no estuviera donde siempre te han dicho que mires? El estreñimiento crónico no es simplemente un problema de ir o no ir al baño. Es un mensaje silencioso del cuerpo que pide ser escuchado con atención y respeto. Muchas personas han reducido esta cuestión a una ecuación básica: más fibra, más agua, más movimiento. Sin embargo, la realidad es más compleja, más profunda y, en cierto modo, más reveladora. El intestino no es un simple tubo mecánico que empuja residuos hacia afuera. Es un órgano vivo, sensible, conectado con el sistema nervioso, con las emociones y con la calidad de nuestros hábitos diarios. Cuando el tránsito intestinal se vuelve lento, algo en ese delicado equilibrio se ha alterado, y comprenderlo exige mirar más allá de los consejos rápidos y las soluciones inmediatas. Durante años se ha repetido la idea de que todo se resuelve añadiendo frutas, verduras y cereales integrales. Pero, ¿qué ocurre cuando esa estrategia no funciona? Es ahí donde comienza la verdadera reflexión. El colon tiene su propio ritmo, una motilidad coordinada que depende de señales nerviosas, musculares y hormonales. Si esas señales se debilitan, si el estrés se instala como compañero constante o si la microbiota pierde diversidad, el movimiento se vuelve torpe, irregular y en ocasiones doloroso. No se trata solo de lo que comes, sino de cómo vive tu organismo cada jornada, de cómo duermes, de cuánto te mueves, de cuánto escuchas a tu cuerpo. El tránsito lento puede ser el reflejo de años de desconexión, de decisiones automáticas que han ido apagando poco a poco la vitalidad interna. Inspirados en la visión médica y humana del Dr. Enrique de Madaria Pascual, aprendemos que ningún síntoma debe interpretarse de forma aislada. El cuerpo habla en conjunto, y el intestino es uno de sus portavoces más honestos. Entender el estreñimiento crónico implica aceptar que no existen atajos mágicos, que cada persona necesita una evaluación individualizada y que la paciencia es parte del tratamiento. Cuando comprendemos que nuestro sistema digestivo es un ecosistema complejo, empezamos a cambiar la pregunta. Ya no se trata de ¿qué tomo por ir al baño mañana?, sino de ¿qué está intentando decirme mi organismo hoy? Ese cambio de perspectiva transforma la frustración en curiosidad y la resignación en compromiso. Y es precisamente en ese punto donde comienza un camino diferente, un camino que no promete resultados instantáneos, pero sí un entendimiento más profundo de tu salud y de tu propio equilibrio interior. A medida que profundizas en esta comprensión, surge una inquietud inevitable. Si no es solo la fibra, si no es únicamente la falta de agua, entonces, ¿qué está sucediendo realmente en el interior de tu cuerpo? Aquí es donde comienza una parte menos visible y más intrigante del proceso. El intestino posee una red nerviosa propia, a menudo llamada segundo cerebro, que regula la motilidad con una precisión asombrosa cuando todo está en equilibrio. Sin embargo, el estrés crónico, la ansiedad mantenida y los ritmos de vida acelerados pueden alterar esas señales internas hasta volverlas erráticas. El colon deja de contraerse con armonía. Las ondas peristálticas pierden coordinación y el tránsito se vuelve impredecible. No es un fallo repentino, sino el resultado de una suma de pequeñas desarmonías acumuladas con el tiempo. Existe también un universo microscópico que influye en este proceso, la microbiota intestinal. Millones de microorganismos colaboran cada día para facilitar la digestión, producir sustancias beneficiosas y mantener la integridad de la mucosa intestinal. Cuando esa comunidad pierde diversidad, cuando predominan bacterias menos favorables o cuando la alimentación carece de variedad real, el equilibrio se resiente. La fermentación cambia, la producción de gases aumenta y la motilidad puede ralentizarse. Lo inquietante es que muchas personas desconocen esta dimensión invisible y continúan buscando soluciones superficiales sin atender a la raíz. Es aquí donde aparece el suspenso silencioso. Puede que estés intentando solucionar el síntoma equivocado, mientras la causa permanece intacta, actuando en segundo plano. La motilidad del colon depende además del tono muscular, de la coordinación neuromuscular y de la sensibilidad rectal. Si el reflejo de evacuación se inhibe repetidamente por prisas,
por ignorar las señales naturales o por incomodidad, el cuerpo aprende a posponer. Con el tiempo, esa postergación se convierte en hábito fisiológico. El intestino se adapta a un ritmo más lento, como si aceptara resignado la falta de atención. Esta adaptación no ocurre de un día para otro, y por eso resulta tan difícil revertirla con medidas aisladas. Se necesita constancia, comprensión y una mirada global que contemple sueño, ejercicio, gestión emocional y calidad nutricional. El enfoque que inspira el pensamiento del Dr. Enrique de Madaria Pascual nos recuerda que la medicina no debe limitarse a apagar síntomas, sino a descifrar mensajes. Cuando el tránsito se enlentece, el cuerpo está comunicando una necesidad de ajuste, de revisión y de cuidado integral. Tal vez el suspense más profundo radique en que la solución no sea externa, sino interna, no inmediata, sino progresiva. Y mientras sigues escuchando, empieza a surgir una certeza. La verdadera transformación no consiste en forzar al intestino a moverse, sino en crear las condiciones para que quiera hacerlo por sí mismo, recuperando el ritmo natural que siempre estuvo ahí, esperando ser respetado y comprendido. Cuando comprendes todo esto, algo cambia en tu manera de observar el problema, porque dejas de verlo como una molestia aislada y empiezas a reconocerlo como una oportunidad de transformación profunda. El estreñimiento crónico deja de ser un enemigo silencioso para convertirse en un indicador de que tu cuerpo necesita coherencia, equilibrio y respeto. Recuperar un tránsito intestinal saludable no consiste en imponer soluciones agresivas ni en depender eternamente de estímulos externos, sino en reconstruir, paso a paso, las bases de un funcionamiento armónico. Significa revisar tus horarios, permitir que el descanso sea reparador, incorporar movimiento consciente y constante, y ofrecer a tu organismo una alimentación variada y real que nutra también a tu microbiota. Significa, sobre todo, escuchar sin prisas las señales que antes ignorabas. La motivación verdadera no nace del miedo a un síntoma, sino del deseo de bienestar integral. Cuando decides cuidar tu sistema digestivo, estás cuidando tu energía diaria, tu claridad mental y tu estabilidad emocional. El intestino influye en la producción de neurotransmisores, en la respuesta inflamatoria y en la sensación general de vitalidad. No es exagerado afirmar que un colon en equilibrio repercute en una vida más ligera y plena. Sin embargo, el cambio requiere paciencia, porque el cuerpo necesita tiempo para desaprender hábitos que se consolidaron durante años. Cada pequeño ajuste sostenido en el tiempo construye una mejora real, aunque al principio no sea espectacular. Esa es la parte menos visible y más valiosa del proceso. La constancia silenciosa que, día tras día, restaura la confianza en tu propio organismo. Inspirados por la visión del Dr. Enrique de Madaria Pascual, entendemos que la medicina más eficaz es aquella que empodera al paciente, que le ofrece conocimiento y herramientas para participar activamente en su recuperación. No se trata de buscar soluciones milagrosas, sino de asumir un compromiso con tu salud digestiva desde la comprensión y la evidencia científica. El equilibrio intestinal es el resultado de múltiples factores que trabajan en conjunto, y cuando armonizas alimentación, descanso, gestión del estrés y actividad física, el cuerpo responde. Puede que el progreso sea gradual, pero cada avance consolida una base más firme que cualquier remedio puntual. Hoy puedes elegir dejar atrás la resignación y empezar un camino de autocuidado consciente. Puedes transformar la frustración en disciplina y la duda en aprendizaje. Tu intestino no es un obstáculo, es un aliado que necesita condiciones adecuadas para funcionar con naturalidad. Confía en la capacidad de tu cuerpo para adaptarse y regenerarse cuando le proporciones lo que realmente necesita. Si estás beneficiándote de nuestros contenidos, por favor, suscríbete, dale a me gusta y activa la campana de notificaciones para poder ver nuestros nuevos vídeos antes que nadie.